Sin duda alguna, la telenovela Avenida Brasil fue un fenómeno, no solo en audiencia, sino en ventas y en toda la repercusión que tuvo a nivel internacional. Según la revista Forbes, es la telenovela más rentable de la historia. Sin embargo, muchas personas critican lo que es el final de esta historia. Sin duda alguna, esta historia fue muy atrapante desde el inicio. Vimos escenas muy marcantes, por ejemplo, Carmina destruyendo la vida de Nina, como una mujer fue capaz de dejar a una niña indefensa en un basurero y todo lo que pasó. Se nos presentó a Carmina como esta gran villana, esta mujer tan hipócrita, cínica, pero al mismo tiempo una mujer con una personalidad que envolvía. La verdad podemos decir que Carmina se robó la telenovela. Pero la crítica viene en el capítulo final o en los últimos capítulos de esta telenovela. Podemos decir que toda la telenovela estuvo muy bien hecha. Sin embargo, muchas personas critican lo que es el final, ya que mencionan que Carmina no tenía que haberse hecho buena en los capítulos finales. Y es que la telenovela tiene 160 capítulos en la versión internacional y Carmina es descubierta, es decir, que Tifón descubre las fotos en el capítulo 150 aproximadamente, luego ella es expulsada de la mansión. Vemos también como uno o dos capítulos en el que Carmina está se refugia en la iglesia, se enfrenta a Muricy. Vemos como ya en la recta final están estos enfrentamientos. También vemos que llega Santiago, que es el papá de Carmina y que se nos muestra como el gran villano. Entonces Carmina le tiene mucho temor a Santiago. ¿Por qué? Porque Carmina recuerda que fue Santiago quien acabó con la vida de su mamá y siendo una niña ella vio todo lo que sucedió. De ahí le nació este trauma, por así decirlo. Entonces vimos que Carmina como villana se hizo muy pequeña al lado de Santiago, su padre. Entonces se nos vendió la historia que Carmina se hizo buena en esos últimos capítulos por Santiago, ya que podemos decir que Santiago era un villano mucho más malo que Carmina. Entonces a muchas personas les pareció que la redención de Carmina no fue bien hecha, ya que de un capítulo a otro prácticamente Carmina estaba indefensa y se había hecho buena. Entonces esta comparación nace ya que hemos visto en otras telenovelas villanos muy malos que se hacen buenos. Por ejemplo, en Rastros de Mentira, que vemos que Félix, él es descubierto, pasa por muchas necesidades y poco a poco se va haciendo bueno. Es decir, que en Rastros de Mentira, la telenovela como en 40 o 50 capítulos nos van mostrando el cambio de Félix. En cambio, el de Carmina se nos mostró en unos 5 capítulos y no convenció mucho a la audiencia. Entonces podemos decir que esta es una de las diferencias, de que fue un cambio muy rápido que hizo que Carmina se hiciera bueno y muchos mencionan que Carmina no tenía que ser buena, sino que tenía que seguir siendo mala hasta el final. Entonces ese sería como la crítica número uno al final de la telenovela, que Carmina ella pudo haber conseguido todo lo que quiso si hubiera seguido siendo mala, pero en cambio no. Otra crítica es que en el capítulo final, al inicio de la telenovela, vemos de que Carmina enfrenta a Santiago, a su propio padre, y ella ayuda a que Tifón y Nina puedan escapar para que Santiago no les haga nada. Entonces vemos que Carmina le dispara en el pie a Santiago, pero ya no se nos muestra nada más de Santiago. Creo que ahí falló un poco la telenovela, porque si se nos vende a Santiago como este gran villano, queríamos ver cuál era el final de Santiago. Y no pasó nada. No lo vimos ni en la cárcel, ni vimos cuando fue arrestado. Simplemente vimos que Carmina le disparó en el pie y eso fue todo. Entonces creo que esa sería como la segunda crítica al final. Iniciando porque Carmina entonces no tenía que haberse hecho buena. Al final se pudo haber hecho buena como ya cuando la telenovela estaba a punto de entrar a la recta final. Entonces la segunda crítica es que ¿qué pasó con Santiago? Nos vendieron a Santiago como un gran villano, pero no le vimos el final. Y muchas personas se quejan acerca de esto, de cuál fue el final de Santiago. Se nos da a entender de que Santiago fue arrestado, pero solo eso, no vimos una escena. Por otro punto, podemos decir de que la tercera crítica de la telenovela fue en la escena final. Vemos que está toda la familia o todos los núcleos de la telenovela en una final de fútbol, o asumimos que es una final de fútbol, en la cual es Adauto
quien anota el gol ganador. Si vemos en la telenovela se nos da de que Adauto él había dejado de jugar porque había desarrollado un trauma en su infancia ya que sufría mucho a manos de otros compañeros o otros niños. Y esto hizo que él desarrollara un trastorno o un trauma que no le permitía jugar. Entonces vemos en la escena final que Adauto es quien anota el gol ganador. Sin embargo, muchas personas dicen que esto no hace sentido. Si bien es muy bueno que se nos dé de que Adauto ya ha superado esa etapa del trauma, que quien debería de haber anotado el gol ganador tenía que haber sido Jorgito, el hijo de Tifón, porque se nos tendría que vender la idea de que Jorgito seguía el camino de Tifón o seguía sus propios pasos y él era quien merecía dar el gol ganador para cerrar la historia, ya que se supone que Jorgito y Nina, Carmina y Tifón son los protagonistas, pero si nos están dando un final en un campo de fútbol, tendría que haber sido Jorgito quien hiciera el gol ganador y no Adauto. Entonces, más que todo serían como esas tres críticas al final. La telenovela en sí fue excelente, diría yo. Las actuaciones fueron impecables, que creo que es una de las mejores cosas. Los temas que tocaron, podría decir que los supieron tocar, ya que veíamos temas de poliamor, es decir, Carlito y sus tres mujeres, Suelen, como quedó con los dos hombres. Entonces, si bien no se daban mucho esos términos, sí fueron muy de gracia del público, ya que nos daban como con tintes de comedia. Entonces creo que la telenovela por lo general fue una telenovela excelente, una telenovela que no aburre, que la puedes ver muchas veces, solo que esas críticas pueden ser: uno, el arrepentimiento de Carmina fue muy rápido; dos, qué pasó con Santiago; y por último, sería por qué fue Adauto quien anotó el gol ganador y no Jorgito. No sé ustedes qué opinan acerca de esta telenovela, o si no la han visto, les gustaría verla. Entonces me gustaría saber sus comentarios sobre el final de Avenida Brasil.